nosotros. Poderoso es el Señor. Amén. Y miren, mi amado hermano, cuando dice la Biblia, lo inmolará toda la congregación de Israel. Ellos dijeron, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dijeron, nosotros nos hacemos culpables de esa muerte. Entonces se cumple ahí, será inmolado por toda la congregación de Israel, porque estamos ya o sea, lo que representa la Santa Cena es el sacrificio de Cristo y otras aplicaciones a la iglesia. Pero antes de eso, el Señor estaba hablando, hermano, o tipificando su muerte a través de la última Pascua con sus discípulos. Y tenemos que entender lo que está pasando. En el versículo 7, está conmigo ahí, iglesia. Dice la palabra, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. La palabra aquí dice que sería asada al fuego. Más adelante dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida, sino asada. Esto nos habla, lo comeréis asado al fuego, nos habla de la prueba de la cruz. Dice la Biblia que Jesús oró al Señor, oró a su Padre, y cuando estaba orando dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y cuando vamos a ver médicamente, dice que cuando una persona está con una presión emocional tan fuerte, dice que las glándulas sudoríparas de su cuerpo se explotan y los poros, dice, comienzan a salir sudor mezclado con sangre, porque en ese momento todo el peso de la humanidad, todo el peso de pecado de generaciones y generaciones estaba cargándose sobre las espaldas de Jesús. En otras palabras, Él estaba siendo culpable de su pecado, de mi pecado. Y cuando hablamos, hermano, de lo que es pecado, hay una diferencia entre pecado y pecados. Porque pecado ya es la naturaleza que se adquiere desde el momento de la concepción, desde el momento que somos concebidos. Desde ese momento ya nosotros estamos en pecado, lo que se conoce como la herencia del primer Adán. Nosotros en la herencia del primer Adán ya nosotros vivimos, hermanos, infestados con el virus del pecado. Pero lo que es pecado es una cosa, y lo que son pecados, ya estamos hablando de que pecado es diferente a actos pecaminosos. ¿Sabe que nosotros en Cristo Jesús, usted y yo, nosotros somos declarados justos y somos declarados santos? Así es, amén. Pero que la naturaleza de ese pecado todavía la tenemos. Estamos en esta naturaleza caída todavía, en esta naturaleza humana. Lo que pasa es de que a través de la sangre de Cristo ese pecado es cubierto y nosotros comenzamos en una regeneración y vamos de gloria en gloria. El Señor capacitando su mente, su alma, su cuerpo a una mente celestial. Capacitados nosotros, hermanos, en el día postrero, cuando Jesucristo venga, los que estemos vivos seremos transformados y los muertos serán resucitados. Desde ese momento se quiebra, ese es lo que es el pecado original. Desde ese momento entramos en plena santidad con Dios. Aleluya. Capaces de ver a Dios, de platicar con Dios y poderlo tocar y estar delante de su trono. En este cuerpo no podemos estar nosotros delante de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo está infestado con lo que se conoce como pecado, con esa herencia adámica, esa herencia de Adán. Es por eso que usted se enferma, es por eso que nosotros nos dolemos, que nosotros adolecemos de diferentes enfermedades, y es
morimos. Porque nosotros, hermanos, fuimos perdonados, pero las herencias del pecado nos han alcanzado. Hasta que nosotros resucitemos y estemos libres de toda contaminación de pecado, dice la Biblia que nunca más volveremos a ver muerte. Gracias, Padre. Entonces, podemos decir que el creyente es un pecador arrepentido. Amén. Es un pecador perdonado. Sí es. Y quiero decirle esto: la persona que decide ir al infierno no se va al infierno porque es pecador. Porque usted y yo también caemos en esa línea de ser pecadores. La persona que se va al infierno o decide ir al infierno, porque aclaro, eso es una decisión. No es que Dios lo envía, no es que Dios lo mete. No, hay dos caminos: el de la vida eterna y el de la condenación eterna. Cada quien decide dónde va por decisión propia. Entonces la persona no se va al infierno porque es pecador. La persona se va al infierno por no haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador y como el que perdona sus pecados. Entonces, hermano amado, hay una diferencia entre pecado y actos pecaminosos. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pecadores perdonados, pero los actos pecaminosos en nosotros no deben de estar como una práctica en nuestras vidas. Porque Dios nos habla de que nosotros debemos de estar alejados de todo acto que tiene que ver con actos pecaminosos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que denle gloria a Dios porque el Señor lo ha perdonado. Gracias, Padre. Denle gloria a Dios porque el Cordero Perfecto murió por usted. Gloria a Mire, Dios. levante su mano y diga: Señor, te alabo, te doy gloria, Gracias. te doy honra porque tú me has perdonado. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos, hermanos, cuántos en esta tarde realmente sienten el disfrute, el gozo de haber sido perdonados por Dios? Aleluya. Amén. Si usted hermano lo siente, diga: gloria a Dios, aleluya. Y denle ese aplauso al Señor Jesús, porque Él es el que nos ha, hermano, librado de la condenación del pecado. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Dígale al hermano que tiene al lado: gloria a Dios que somos perdonados. Gloria a Dios. Denle la mano, dígale: gloria a Dios que somos perdonados. Hermanos, nosotros hemos sido perdonados. Nos habla el Señor de ese fuego de la prueba. Ahí cuando dice: lo comeréis asado al fuego. Si es posible, dijo el Señor, pasa de mí esta copa. Algunos creen que, o dicen que es que el Señor estaba rehuyendo ya entrar en el sacrificio. No, de ninguna manera. Él estuvo decidido, le dice la Biblia, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía. En ningún momento Él rehuyó de entrar a cumplir el plan de redención para nosotros. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa. No está diciendo: Señor, yo no quiero, Padre, yo no quiero morir en la cruz por ellos. Lo que está hablando el Señor en ese momento: si es posible, pasa de mí esta copa. Está hablando de, hermano, de que no era fácil, de que no era un trago fácil, de que no era un paso fácil, que el Dios inmortal que nunca muere tendría que pasar como humano por la muerte. O sea, era una experiencia completamente nueva en la vida del Dios que nunca muere. Pero no había otra opción. Únicamente la muerte de Cristo, la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados. Mire, amado hermano, sigue diciendo ahí que tenía que comerse asado al fuego, y tenía que comerse, en ese versículo, estamos en el verso 8, en el 12:8.
aquella noche comeréis la carne asada al fuego, y dice, y panes sin levadura. Estos panes sin levadura nos hablan, hermano, de estar libres de la contaminación de la levadura de Egipto. Nos habla de eso, de la santidad que tiene que haber en el pueblo de Dios. Porque la levadura tiene varios significados. La levadura es símbolo del reino de Dios también, que habla de que crece, de que va creciendo, va creciendo. Pero también la levadura de Egipto nos habla de esa vieja levadura, nos habla de la contaminación del creyente con el mundo. La hermana Gladys es una persona que hace, sabe de repostería, y dicho sea de paso, sabrosos los panes que ella hace. La hermana Rosita, ella también sabe hacer algunas cositas, hay unos cheesecake y no sé qué otras cosas hay. Y yo no sé quiénes más ahí saben hacer pan, pero esas cosas que pues la mayoría de mujeres hispanas saben cocer un pan. Pero saben que cuando yo fui niño, a mí me obligaban a ir a la venta. Nunca me gustó la venta, pero había que ir, porque si no, pues la jefa pasaba la información al jefe y se le recetaba una buena bendición. Así que había una obligación de ir a la venta. Había una olla en casa que me acuerdo hasta este día que agarraba 13 lempiras de pan. En aquellos tiempos, cuando el dinero valía, cuando yo era niño, que el dólar estaba como a 3 o a 2 por... Estaba en ese tiempo a 2. $1 eran 2 lempiras. Y por eso hasta el día de ahora, al billete de a 2 en Honduras se le llama dólar. Imagínense por cuánto tiempo se mantuvo a 2. Así de que llevaba yo 13 lempiras de pan en aquella olla. Y me acuerdo cuando la jefa hacía el pan, hacía panes de coco, de diferentes. Pero yo miraba que agarraba aquel montón de harina. Decía, hoy voy a hacer 25 libras de harina. Pero yo miraba que sacaba así, en una cuchara o lo que podía agarrar así, aquel poquito de levadura. Ella ya sabía la medida y se le echaba. Y con aquel poquito de harina, de levadura, aquella harina era contaminada. Se diseminaba la levadura por aquellas 25 libras de harina y comenzaba a hincharse, comenzaba a expandirse. Y los que saben de eso, de repostería, saben que entre más levadura, más inflado se vuelve el pan. A tal grado de que hay pan que se mira bien así, bien grande, pero cuando usted le muerde, lo que tiene por dentro es unos grandes hoyos como esponja y se vuelve bien chiquito. Entonces, esa vieja levadura de la que dice Pablo ahí en Corintios, limpiados pues de la vieja levadura para que sean nueva masa. Entonces ya estamos hablando ya de que usted y yo somos hermanos catalogados como esa masa, como esa masa amasada con el agua viva, símbolo del Espíritu Santo,